Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús. ¿Cómo estás tú? Muy bien, con un personaje el día de hoy que es polémico en tu libro, que juega una de las cartas de las que tenemos ahí, que mencionas que tanto son de la luz como de la oscuridad. Este Sí. personaje sin duda transformó la historia reciente moderna de Europa y de lo que hoy conocemos como pues la civilización moderna en muchos aspectos de la vida. Cuéntanos de quién estamos hablando, Manuel. Bueno, pues hoy vamos a referirnos a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, como tú sabes, pues fue un personaje clave en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, porque para entender un poco más a Napoleón, pues tenemos que hablar de la Revolución Francesa, lo que esta revolución significó y cómo esta propia revolución pues acabó trayendo a Napoleón al poder, ¿no? Napoleón es un personaje en la historia, sobre todo europea, muy conflictivo. Incluso te vas a la historia de Francia y Francia se encuentra muy dividida sobre este personaje, tanto en favor como en contra. Hay quien le consideran un gran héroe por todas las reformas que él hizo, como veremos a continuación, pero a su vez por todas las desgracias que trajo tanto a su país como a Europa. Napoleón tenía una frase que le hizo célebre, ¿no? Y es que dice: la religión es lo que evita que los pobres maten a los ricos. O sea, es una frase que cuando la empiezas a analizar, pues aquí hemos hablado en muchos otros programas de religiones, del significado de lo que fue el cristianismo desde el 325, y es cierto, ¿no? Y no sé, bueno, y voy a adelantar algo, ¿no? Cuando el Napoleón en 1799 pues invade Italia y los estados pontificios, arresta al Papa Pío VII, que era el Papa que estaba en esos momentos. Y entonces cuando se entrevista con él, Napoleón le demuestra su odio que él tiene por la Iglesia Católica, por todo lo que ha tenido. Y entonces le dice al Papa que bueno, pues si fuera por él, pues que destruiría lo que era la Iglesia. Y entonces el Papa Pío VII le responde, dice: mira, nosotros llevamos aquí casi 2000 años y nadie ha podido destruirnos. Entonces vamos a seguir aquí otros 2000 años y tú no sabes por cuántos años más vas a estar en el poder. O sea, esta es una frase histórica, pero que dice mucho de muchas de las cosas que hemos discutido aquí, pues sobre la importancia de las religiones para el control del pueblo. Y aún así, con el Papa arrestado, pues el Papa le responde simplemente eso: nosotros llevamos aquí casi 2000 años, ¿y tú cuánto vas a estar? Cuando tú te vayas, pues nosotros seguiremos aquí. Y se ha probado como cierto. Manuel, en tu libro tú lo tienes en 22, la guerra de los dioses, con una carta muy especial. ¿Cuál es esa carta? Bueno, es una carta de la oscuridad. La carta se traduce de tres formas: como hierofante, como el mago, ahí también hay tarot que te lo traducen como el mago, o como el papa. O sea, son la figura esta del hierofante, como se da la traducción esa, o como un gran mago, o incluso que puede representar al papa, ¿no? Es una carta muy poderosa y que Napoleón juega pues, de muchas formas durante todo lo que va a ser su vida, que no es una vida larga, es una vida relativamente corta, porque Napoleón muere a los 51 años en la isla de Santa Elena, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Si quieres, empezamos un poco con lo que es la vida de Napoleón, ¿no? Vamos a ver con su nacimiento. Él nace el 15 de agosto de 1769. Cuando subamos todos los números nos da 37, 3 más 7, 10, con lo cual nos da que Napoleón de nacimiento es un número 1.
Ahí ya tenemos el número del líder, el hombre que va a guiar todo esto, ¿no? Vamos antes de ir un poco a su niñez y eso, vamos a tratar de entender un poco, por ejemplo, la similitud que yo hago entre Napoleón y Hitler. Porque si te fijas, tienen una cantidad de coincidencias increíbles. La primera de ellas es que Napoleón no era francés, porque Napoleón nace en la isla de Córcega, cuando la isla de Córcega era parte del reino de Génova y les habían cedido por un tratado a Francia esa isla, pero todavía no era plenamente francesa, estaban todavía en guerra. Es decir, Napoleón nace en Córcega, él más adelante va a ser realmente insultado, se le llamaban un mote, el pequeño cabo Corse. O sea, él no se siente realmente francés hasta que tiene 24 años, casi 25, cuando él es nombrado, como veremos más adelante, general. Y él hasta esa época, hasta que es nombrado general, él siempre firmaba como Napoleone Buonaparte, con su nombre italiano. Ahí es después cuando ya se transforma el nombre y ya empieza a firmar como Napoleón Bonaparte, ya más afrancesado, pero hasta los 24 años no empieza a sentirse francés, aunque él nunca abandona sus orígenes corsos. Pero vamos a continuar con las semejanzas, como decíamos, entre Hitler y Napoleón. Napoleón nace en Córcega, que no era parte de Francia. Hitler nace en Austria, que no era parte de Alemania, con lo cual los dos siempre fueron considerados por muchas personas extranjeros. ¿Qué otras familiaridades? Bueno, ambos eran católicos, aunque ambos despreciaban a la Iglesia católica, y sin embargo los dos firman un concordato con la Iglesia porque creen que mantener el estatus de la Iglesia es beneficioso para ellos, por la frase esa famosa que te decía, que la religión es lo único que impide que los pobres no maten a los ricos. Los dos cometen un gran error, que es la invasión de Rusia. Los dos cometen ese gran error, que es invadir Rusia. Y finalmente los dos son derrotados por el mismo general ruso, el general Invierno, como se le denomina en Rusia. Es un general que derrota a todo el mundo. Entonces, pues son cosas. Además, a Hitler le encantaba una frase de Napoleón, ¿no? Que decía: no razonas con los intelectuales, los disparas. O sea, ya vamos entendiendo que los dos tenían una mentalidad de esa forma muy similar. No razonas con los intelectuales, los disparas. Tan simple como eso. Entonces vamos a ir un poco a la vida de Napoleón. Él nace, como te decía, en Córcega, de una familia de 8 hijos. El padre de Napoleón es abogado, pero es una familia que no son, podríamos decir, burguesía alta, ¿no? Sin embargo, ellos decían que ellos venían de la Toscana, que habían emigrado a Córcega como 3 siglos antes, o sea que ellos se consideraban como unos grandes miembros de familias toscanas, o sea, para darse más realce, pero tampoco se lo tomaba la gente muy en serio, pero era una familia, el padre, muy trabajador, muy inteligente, y bueno, pues no le queda más remedio que para criar a 8 hijos, pues tiene que trabajar mucho. El hijo mayor no es Napoleón, sino José, que como veremos más adelante, pues sería nombrado por Napoleón rey de España, cuando en 1808 empieza lo que llamamos, en España se denomina como la Guerra de la Independencia, pero en la historia europea lo denominan las guerras peninsulares, ¿no? O sea, te digo, hay personas que conocerán la Guerra de Independencia Española, en México sí se conoce más como Guerra de Independencia Española, y fíjate, estaba escuchando a un historiador mexicano que cuando dice el famoso grito "Viva la Independencia" de Hidalgo,
pues realmente no se sabía a lo que se refería Hidalgo. Si se refería a viva la guerra de la independencia de España contra Francia, porque todavía Nueva España era parte de España, o se refería a la independencia de México, de Nueva España y de España. Y que luego pues, los acontecimientos llevaron pues, que fue a la guerra de la independencia mexicana, pero que en un primer momento Hidalgo trató de cubrirse. Esto es un debate para historiadores, yo te diría, más mexicanos, y que realmente le puedan encontrar el sentido, pero es un comentario que hay. Pero bueno, vamos a la niñez de Napoleón. Como te digo, es una familia media, de clase media, no son adinerados. Entonces el padre, Carlos, empieza a trabajar para la administración francesa como organizador, administrador, y dice que lo hace pues para ayudar a sus hijos. Sus hijos consiguen becas para irse a estudiar a Francia, y es ahí cuando Napoleón, a los 9 años, pues es enviado a estudiar pues, al continente, ¿no? Va a la escuela en Brienne. Él es un estudiante regular, pero muy bueno en matemáticas. De Brienne pasa a la escuela militar, en la famosa École Militaire francesa, ¿no? Ahí se gradúa en artillería. Que artillería, en ese momento de la historia, era la parte más importante de la guerra. Porque saber manejar los cañones, cómo disponerlos, pues la curvatura de las balas, requería una destreza especial que no estaba al alcance de todo el mundo. Y Napoleón se convierte en un maestro de la artillería. Hay que entender eso en principio, que Napoleón es un maestro de la artillería. Mientras Napoleón estaba en la escuela, entre Brienne y l'École Militaire, estalla la guerra, o sea, la Revolución Francesa de 1789. Es un periodo, como sabemos, turbulento, no solo de la historia francesa, sino de la historia europea, que representa la Revolución Francesa para Napoleón. Bueno, la primera parte de la Revolución Francesa, acuérdate, de 1789 a 1795, pues es una época brutal. Es lo que se llama cuando los jacobinos, encabezados por Robespierre, tienen todo el poder de la Asamblea y ejecutan al rey, a Luis XIV y María Antonieta, como hemos visto eso en algunas películas. Francia está descabezada. ¿Por qué? Porque muchos militares, grandes militares, pues eran monárquicos. Y a estos militares, pues también los guillotinan, los van matando y van dejando pues que la oficialidad francesa pues decaiga a unos niveles muy, muy, muy bajos. Sigue la etapa jacobina. Napoleón entra en contacto por sus ideas con el hermano de Maximilien Robespierre, que es Agustín Robespierre. Traban una cierta amistad y bueno, pues sale Napoleón de la academia. Una de las primeras tareas que le asignan es el asedio de Toulon. Toulon era una ciudad francesa asediada por los ingleses. Entonces Napoleón se las ingenia. Estamos hablando de 1794, solo 5 años después de la Revolución Francesa, y cuando Napoleón pues tiene pues apenas 20 años, 21 años, y Napoleón consigue un gran triunfo, consigue conquistar una loma, y desde esa loma él dirige la artillería francesa con una eficacia no vista hasta entonces. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que la Revolución Francesa necesitaba de una gran victoria, porque hasta ahora solo había sido terror. Entonces, esta victoria encumbra a Napoleón y él es ascendido a general a los 24 años. Es el general más joven de la historia europea
y comparándolo con otros generales de la historia mundial, no recuerdo exactamente a qué edad Alejandro Magno era general, pero quizá Alejandro Magno pudiera haber sido nombrado general o ser general antes que Napoleón, pero de la historia europea, y mira que la historia europea ha estado dada a guerras, nadie antes había llegado a general, como llegó Napoleón a sus 24 años. Viene otra revolución o contrarrevolución en Francia, porque acuérdate, cuando miramos la Revolución Francesa, la Revolución Francesa tiene una frase muy famosa, ¿no?, que dice libertad, igualdad y fraternidad. Eso nos ha quedado siempre, ¿no?, esa famosa frase, libertad, igualdad, fraternidad. Pero nos olvidamos de que esa no es la frase completa. Es libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Esa fue la frase real, ¿no? Luego nosotros aquí en la historia y eso, pues nos hemos quedado con eso de igualdad, tal y fraternidad. ¿Qué pasa entonces? Pues que este señor Robespierre, Maximiliano Robespierre, pues es un revolucionario radical, antieclesiástico también. En esa época, pues se guillotinan como a 30 obispos también, o sea que no es solo a la familia real y a nobles, también a los obispos les dan matarile, o sea, les cortan la cabeza. Hay unos grupos menos revolucionarios dentro de esta Revolución Francesa, porque la primera idea de la Revolución Francesa es que sea una revolución burguesa contra los nobles y contra la monarquía, contra los derechos acumulados de esos nobles y esa monarquía. Lo que pasa es que se las va de las manos. Entonces, la nueva burguesía que toma el poder, fíjate, en esta época, en la Asamblea Francesa, que se celebraban en la Ópera de París, se produce un hecho muy curioso. Todos los jacobinos, que eran los más radicales, se sentaban a la izquierda. Y los más moderados, lo que diríamos más derechistas, se sentaban a la derecha. Y de eso nos viene la idea de izquierda y derecha en los partidos políticos, de que unos se sentaban a la izquierda y otros a la derecha. Pero el término se toma de ahí, de esas primeras asambleas francesas. Fíjate que cosas más curiosas, ¿no? Pero de ahí nos viene. Entonces, como te digo, a Robespierre se le va la mano, entonces unos revolucionarios más moderados consiguen derrocar a Robespierre. Robespierre es guillotinado, como otros, como Danton, y su hermano, que era el amigo de Napoleón, Agustín, también es guillotinado. En ese momento se produce el arresto de Napoleón. Napoleón es arrestado porque se le acusa de estar aliado con los jacobinos, por la gran amistad que él tenía y las cosas que había dicho a favor de los Robespierre. Es juzgado, se le meten en la prisión de Niza, está ahí un tiempo, le dejan salir, se dice que él vaga perdido pues, por las calles de París y eso, porque a él le recortan el sueldo a la mitad, tenía necesidades económicas, pues porque tenía que mantener a la familia, mandarle dinero en Córcega, en fin, pasa un periodo muy duro para Napoleón. Pero en ese mismo año de 1795, pues le restituyen otra vez a un grado secundario. Le ponen como jefe, comandante, ya era general, comandante general, de la artillería del ejército de Italia, es decir, del ejército que se va a encargar de luchar quizá con Italia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el nuevo directorio no se fía de mucha de la gente que está ahí. Entonces, Paul Barras, que es el gran jefe del directorio, le asigna como número 2 de la artillería de París, porque dice que cree que el que está a cargo pues no es leal al directorio. En octubre de 1795 se produce una rebelión realista
Los realistas eran los que querían que volviera el rey. En este caso el rey ya estaba ejecutado, Luis XVI estaba ejecutado, pues que fuera su hijo Luis XVII. Se producen grandes manifestaciones en París en favor de la vuelta del realismo. Entonces el directorio le ordena a Napoleón pues que acabe con la revuelta y utilice la artillería. Porque, como te decía, el que estaba encargado pues se niega a hacer una masacre de ese tipo. Entonces Napoleón, pues ni corto ni perezoso, encarga al general Murat, que eventualmente será su cuñado, pues que ponga los cañones ahí en París. Cuando llegan los realistas en su manifestación, abre fuego y hace una masacre, mata como a 1.400 personas. O sea, no es una broma, 1.400 personas. Entonces todos los realistas huyen porque dicen, este tipo pues no se va a andar con chiquitas, no se va a andar con chiquitas, y entonces eso hace que el directorio considere a Napoleón pues la persona idónea para continuar pues lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, para hacer, digamos, una intromisión histórica, empieza en 1789 y pudiéramos decir que tiene dos partes, 1789-1799 y 1799 a 1815. Es el periodo técnicamente que dura la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa no termina en 1799 con el ascenso de Napoleón al poder, sino que prácticamente se continúa hasta su derrota definitiva y su salida y la entronización otra vez de la monarquía, aunque va a ser una cosa temporal en Francia. Entonces, bueno, pues estamos en 1795, Napoleón ya dentro del directorio goza de una gran popularidad y vamos pues a la época en que, que Napoleón se enamora. Y Napoleón se enamora como un niño, de una viuda que tenía 2 hijos, 6 años mayor que él, es Josefina Beauharnais. Esta mujer había estado casada con un general francés que había muerto y ahora era amante, se dice, de Barras, el que era el jefe del directorio. Se conocen en 1795, él se enamora de ella a primera vista y se casan. Se casan el 9 de marzo del año 1796. Que si miras la numerología, bueno, pues te da un número 8, que no es el mejor número para un matrimonio, pero bueno, eso de la numerología es para el que crea en ello, no sé si me entiendes, pero iba a ser un matrimonio complicado. Él da una imagen como nunca habíamos visto en ningún líder de este tipo, ¿no? O sea, un dictador o el amor tan grande que este hombre tiene, que es un amor que en ciertos momentos le puede llevar a la locura. Y te leo pues, una de las muchísimas cartas de amor que él la escribe a ella, para que veas el estado mental de este hombre. Dulce e incompatible Josefina, qué extraño efecto causas en mi corazón. Te enfadas, te veo triste, estás preocupada. Mi alma se rompe de dolor y tu amigo no encuentra reposo. Pero lo encuentro acaso cuando, entregándome al sentimiento profundo que me domina, extraigo de tus labios, de tu corazón, una llama que me quema. Ah, cómo me di cuenta esta noche de que tu retraso no eres tú. Te vas al mediodía, te veré dentro de 3 horas. Entre tanto, mi dolce amore recibe 1000 besos, pero no me des ninguno, pues me queman la sangre. O sea, este es un rasgo de un monstruo, porque Napoleón en el fondo pues, fue un monstruo, o sea, militarmente, la cantidad de muertes que causó. El otro lado es como las personas, pero que te digo, es un caso único, porque tú nunca te puedes imaginar a Hitler, Stalin o Mao escribiendo este tipo de cartas a su amada, o sea, yo no me los puedo imaginar. Y a Napoleón, pues, si no miras
un poco analizas su vida, tampoco como una persona, y eso va a lo largo de toda la relación que tiene con ella, ¿no? Y luego veremos más adelante cómo sufre él por no estar con Josefina, y Josefina pues era una mujer fogosa, y entonces pues claro, pues tenía varios amantes ahí en la corte, mientras él se estaba rompiendo ahí en las batallas, pues ella estaba pues con sus amantes, y a él le llegaban pues cosas o oídos, no, nadie se lo podría decir abiertamente, pero eso le hacía sufrir. Entonces, ¿hasta qué punto le pudo desequilibrar en algunos momentos a él esta situación, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con el directorio. El directorio pues le entroniza a Napoleón como, bueno, pues el gran personaje que necesitaba para dar fuerza al ejército. Se inicia la campaña de Italia. Napoleón, bueno, pues gana bastantes batallas, conquista todo lo que es el norte de Italia. El norte de Italia pues, una parte era austriaca y la otra parte era veneciana, pero Napoleón lo toma todo, y es cuando, te digo, en los estados pontificios pues arresta a Pío VII, y es la famosa frase que te he dicho antes sobre la Iglesia, ¿no? De que la Iglesia, pues aunque no esté Napoleón, la Iglesia va a seguir eternamente. Napoleón vuelve a Francia, sufre pues con esta situación con Josefina, es algo que le altera mucho, y entonces justo cuando él está volviendo ya de esta batalla de Italia, de todo el norte de Italia, y él vuelve como un héroe, la escribe otra carta, dice: mi Josefina y única Josefina, sin ti no hay alegría, lejos de ti el mundo es un desierto, cuando estoy solo y no puedo abrir mi corazón, te has robado más que mi alma, eres el único pensamiento de mi vida. Y claro, todo esto, pues algunos soldados le ven y todo eso, y yo digo, bueno, este hombre, pues no sé si estará bien emocionalmente, ¿no? Por la dependencia tan grande que tiene de esta mujer. Entonces, aquí entramos en mi novela al concepto de robarse el alma. ¿Qué es el robo de las almas? Mira, en mi novela, pues, y en uno de los conceptos que manejamos, es que cuando una persona llega a estar enamorada, al nivel que estaba Napoleón, y como hemos visto con otros personajes en la historia, tú cedes parte de tu alma, se la cedes a otra persona, con lo cual te debilita. Y eso lo vemos en nuestras vidas y en la vida de mucha gente que conocemos, pues que están realmente enamorados y lo están dando todo, y ellos se quedan más débiles por la dependencia tan grande que tienen de esa persona. Este es un concepto que manejamos en el libro, y como te digo, pues que sufrió Napoleón. Napoleón sentía que le había dado parte de su alma a Josefina, y que cuando ella no estaba, pues él no podía funcionar. Las cosas, digamos, estaban calentando en Europa, los ingleses estaban cada día... Mira, hay que entender por qué empiezan muchas de estas guerras, todo lo que se llama las guerras napoleónicas en Europa. Inglaterra era una gran potencia marítima, y al ser una potencia marítima era una gran potencia comercial. Los franceses ya estaban hartos de que los productos franceses e ingleses invadieran Francia y toda Europa, y que los suyos no salieron. Como te digo, siempre vamos a las guerras que tienen una trascendencia comercial, o buscar nuevos mercados. Entonces los franceses logran juntar un gran ejército, como de 200.000 personas, 200.000 soldados, y se planteaban pues, invadir Gran Bretaña. Pero llegan al entendimiento de que la flota inglesa era mucho más fuerte que la de ellos, y que no tendría sentido
invadir Gran Bretaña porque los destruirían y no les dejarían llegar. La estrategia de Napoleón, cuando le miras militarmente, él siempre dijo, para ganar una batalla tienes que tener el doble de soldados que la otra parte. Él siempre fue su estrategia, tratar de ir a las batallas con el doble de soldados. Que nos puede parecer lógico, bueno, hoy en día pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no?, con las armas que hay hoy en día, pero en esa época sí lo tenía. Y la estrategia de Napoleón fue eso, manejar grandes ejércitos, con el problema que eso implica, manejar a tanta gente a la vez. Pero él fue una de sus mayores estrategias, que siempre dijo, hay que atacar con el doble de enemigos. Entonces, cuando él vio, cuando vio el directorio, pues que los británicos pues tenían el doble de barcos, que ellos pues no tenía ningún sentido pues continuar. Entonces, ¿qué se decidió? Napoleón decidió pues que lo más conveniente sería invadir Egipto para cerrarle el paso a al Reino Unido hacia la India, que era su gran colonia y de donde extraían una gran cantidad de beneficios comerciales. Entonces, pues en 1798, Napoleón invade Egipto con 13.000 soldados. Es una invasión al principio relativamente fácil, porque los egipcios no estaban preparados. La primera gran batalla, que es la batalla de las pirámides, se desarrolla pues como unos 20 kilómetros de las pirámides, pues es un gran triunfo francés, mueren como 50 soldados franceses y más de 2.000 soldados egipcios. O sea, Napoleón se estaba asentando en Egipto. Entonces los británicos le hacen frente pues como un mes después en lo que fue la batalla del Nilo, en el cual el famoso almirante Nelson pues destrozó a una gran parte de la flota francesa que había allí, con lo cual ya se veía que Napoleón no iba a ganar las guerras al Reino Unido por el mar, que en el mar los británicos seguían siendo pues invencibles, los más fuertes. Esta invasión de Egipto pues tiene también su lado cultural, porque unos meses antes pues Napoleón había sido nombrado miembro de la Academia de las Ciencias de Francia, y él se lleva con él como a 160 científicos a Egipto. Es la época en que se descubre la famosa piedra Rosetta, y es cuando pudimos a partir de ahí interpretar los jeroglíficos egipcios, porque hasta entonces habíamos sido incapaces de hacerlo, pero al encontrar esta piedra, que venía en la traducción griego y en el delmótico, que era la lengua que se hablaba en Egipto, pudieron empezar a entender finalmente lo que eran los jeroglíficos egipcios. Entonces, pues fue un gran acierto, o digamos un gran éxito científico y cultural. Continúa su guerra en Egipto, se va a Siria, a Jordania, pues los va matando a todos, va conquistando, pero conquistar cosas pues que eventualmente les sirven para poco, porque el ejército francés empieza a verse mermado por las enfermedades, sobre todo por la peste. Entonces Napoleón decide volver a Francia, aún sin el permiso del directorio, aunque luego se descubre que el directorio pues le había mandado un emisario para que volviera. Pero bueno, en un momento en que las tropas británicas pues se habían retirado, pues Napoleón aprovecha para volver a Francia. Llega a Francia y ve que había habido un intento de golpe contra el directorio, que había ahí pues una movida fuerte, y entonces él se impone como hombre fuerte, ¿no? Entonces el directorio impone lo que se llamó el 18 Brumario, en que nombra tres cónsules con poderes exclusivos, ¿no?, que eran Napoleón y otros dos. 2 años más tarde, pues Napoleón se convierte en cónsul único. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Pues Napoleón es una persona al que le encantaban los referéndums, los plebiscitos.
Napoleón, a pesar de ser querido por el pueblo, él despreciaba al pueblo. Él los despreciaba por incultos, por gente de emociones muy bajas. Él creía que el gobierno pues, debía de ser formado por gente ilustrada. En el siglo pasado, acuérdate, en el siglo XVIII, en ese siglo pues se hablaba de lo que era el despotismo ilustrado, que era un rey o un gobernador déspota, pero ilustrado, que conocía bien las cosas y que gobernaba pues con lógica, tratando de llevar mayor cultura a la gente, en fin, no era los déspotas que habíamos tenido hasta la época, porque eran una banda, pues, la mayoría de analfabetos, de incultos, y él, del famoso despotismo ilustrado, pues abre la alternativa a esta nueva forma de gobierno. Manuel, nos estabas hablando de Napoleón en esa parte del despotismo ilustrado. ¿Qué representa eso y qué tanto vendría a marcar la manera de él, de Napoleón, al momento de llegar a ser el gobernante? Bueno, pues como te digo, el despotismo ilustrado pues, representa el gobernar con los mejores, ¿no? Napoleón es el primero que establece, como veremos luego, el Código Napoleónico, las leyes napoleónicas, en el cual dan, digamos, igualdad de oportunidades para todo el mundo. Es decir, que ya los nobles no son los que van a tener el poder en la administración, sino que cualquier persona capacitada puede llegar a ocupar un puesto de poder y él lo va a hacer cuando llega al poder, va a conseguir lo que él considera las personas más cualificadas. Pero ¿cuáles eran estas personas más cualificadas para él? Desde luego, pues normalmente no era gente del pueblo, era pues, gente de la burguesía educada, es decir, que sustituyeran a los nobles que en muchos casos pues, no estaban preparados para nada y lo único que les daba el acceso al poder pues, era su condición nobiliaria. Como te decía antes, Napoleón despreciaba en sí al pueblo por inculto, y como te decía antes, a él le encanta utilizar referéndum, plebiscitos, porque considera que los plebiscitos son lo más fácil de amañar que hay, el convencer a la opinión pública pues, para que vote en favor de lo que él quiera. Y nos habíamos quedado pues, cuando él vuelve de Egipto, ¿no? Él vuelve de Egipto, como te decía, hay muchos problemas en el directorio, y a él lo primero que hace otra vez, cuando vuelve de Egipto, lo primero es escribirle pues, otra carta de estas a Josefina, que dice: estoy seguro y orgulloso de tu amor. Esto te lo digo pues, por todos los rumores que había de que ella tenía y sus amantes. Estas desgracias son pruebas que nos desvelan mutuamente toda la fuerza de nuestra pasión. Pasaré muchos años en tus brazos, pero seré feliz con tan solo un día. Te daré 1000 besos en tus ojos, tus labios, tu lengua, tu corazón. ¿Cuál es tu poder sobre mí? ¿Recuerdas mi sueño en el que estaba en tus botas, en tu vestido y en el cual te hice entrar en mi corazón? Vivir sin vivir pensando en ti, Josefina, sería muerte y aniquilación para tu esposo. Adiós, mi bien amada. Un beso en tu boca y otro en tu corazón. Te veré pronto, mi amor. Esta es la carta que él le llega, la manda justo cuando desembarca y se la manda para ya decirle que él está de camino. Aquí, pero te vuelvo a decir, mira las cartas estas tan apasionadas. O sea, yo no sé si cuando la gente hace referencia a Napoleón, pues han pasado por delante este detalle. ¿Cómo este amor puede cambiar tanto la personalidad de una persona tan fiera como él? Y aquí vamos a uno de los puntos muy importantes en mi novela, en la vida de Napoleón. Y es cuando él ve a Josefina y la cuenta. Una historia pues que está en la historia, pero que nadie nunca ha podido sacarle significado. Después de la batalla de las pirámides, Napoleón visita las pirámides y va a la Gran Pirámide. En la Gran Pirámide decide pasar una noche
y se va él solo. Él entra en la Gran Pirámide con una linterna y entra él solo. Y dice que no le molesten hasta el día siguiente. Le hacen guardia en la pirámide y cuando él sale de la pirámide, sale totalmente con la cara desfigurada, no sea de no haber dormido, y con la cara llena de terror. Y le preguntan sus generales cuando sale, mi general, ¿qué es lo que usted vio en la gran cámara? Y dice, pues nunca te lo diré y nunca me lo preguntes otra vez, porque nunca me creerías, nadie me creería. Entonces, eso ha quedado así en la historia. Y yo me he atrevido, investigando, pues a hacer una versión de lo que pasó esa noche en la Gran Pirámide. Y es lo que él, justo al llegar a Josefina, se lo cuenta en confidencia. Y la dice, nunca se lo cuentes a nadie, porque creían que estábamos locos. ¿Qué es lo que le pasa a Napoleón cuando está dentro de la Gran Pirámide? Empieza a tener visiones. Yo no sé si tú has subido a la Gran Pirámide, pero ahí la energía es muy rara, ¿no? Yo me acuerdo cuando subí, pues justo al llegar arriba, pues casi me desmayo, ¿no? Me tuve que caer ahí apoyado y empecé también a tener visiones. O sea, y ahí me vino la idea de que esa pirámide, o sea, si, como tienes que hacer un esfuerzo grande para subirla con las escaleras, todo eso, hasta llegar al fondo, eso es un esfuerzo muy grande. Yo recuerdo que me tuve que sentar medio desmayado ahí y la cabeza se me iba y me veían una serie de imágenes locas. Entonces, imagino que Napoleón tuvo las mismas imágenes y por lo que he podido entender de algunos escritos y eso, ¿qué es lo que él vio? Primero vio sombras, después esas sombras le hablaban y esas sombras, primero, él vio dos sombras que se le acercaban. Una sombra era la de Cagliostro y la otra la de Saint Germain. Y se acercaron hablando. Cagliostro, el emperador le pregunta, bueno, Cagliostro, yo creía que tú estabas muerto. Y entonces Cagliostro le contesta, dice, porque yo traté de sacarte de la cárcel de San Leo en 1795, que eso es cierto, porque Cagliostro, pues para muchos es uno de los grandes iniciadores de la Revolución Francesa por sus ideas. Dice, sí, emperador, y vengo a hablarle de eso, de la muerte. ¿Qué es la muerte? Entonces dice, ¿por qué me llamas emperador? Dice, porque en 10 años usted será nombrado emperador. Le estaba adelantando su futuro, pero a la vez le enseñan su caída y 10 años después vendrá su caída. O sea, ya le estaban adelantando su futuro. Se aparece Saint Germain y le pregunta, bueno, Saint Germain, pero tú, ¿dónde estás? ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? Y Saint Germain, como le dice, pues como siempre se ha dicho de Saint Germain, pues ni estoy vivo ni estoy muerto, siempre estoy aquí. Acuérdate siempre de la leyenda de Saint Germain. Después se van, llegan 7 sombras nuevas, él se asusta, dice, bueno, ¿y esto qué es? Dice, somos los 7 dioses de la oscuridad que iniciamos la rebelión. Y le llevan por una parte y le enseñan una imagen del lugar del aprendizaje y del otro del lugar de la iniciación. Son los 2 sitios de la luz y de la oscuridad. Y le enseñan, dice, y el emperador dice, Napoleón, que todavía no era emperador, dice, pues me resultan muy familiares. Dice, sí, porque ya los has visitado anteriormente. Entonces, las figuras se van, él se queda totalmente descompuesto y en la mañana sale y para que no piensen que está loco, pues él nunca cuenta esto. Él nunca cuenta esto porque él ya ha visto su futuro. Va a ser emperador, pero eventualmente él y su imperio van a caer. Pero Manuel, ahí estás tocando un punto súper importante en relación de la vida esotérica y misteriosa de Napoleón. Sin hablar de que él fue masón,
de que él estuvo en estas órdenes secretas y que muchos de sus rasgos y características, como fue el pintado, son señales de la pertenencia a la orden, como el hecho de haber tenido el brazo siempre, la mano metida en su chaleco. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? Bueno, pues cuando Napoleón llega al poder, él ordena que las dos grandes logias masónicas que había en Francia pues se unan en una. Es lo primero que hace. Si él perteneció a ellas o no, pues nunca ha estado claro. Nunca ha habido una evidencia clara de que él perteneciera a una logia masónica. Que él tuvo acceso a los conocimientos masónicos, pues no hay duda de que los tuvo. Que fuera un miembro activo o no, pues eso no hay ninguna evidencia histórica que nos diga que sí lo fue, pero como tú dices, hay muchos rasgos en Napoleón que apuntan a que sí fue miembro de la masonería, ¿no? Pero no está claro, o sea, evidencias históricas realmente, ni en sus proclamas, ni... porque acuérdate que a él le gustaba escribir proclamas, y a través de esas proclamas entendemos exactamente lo que fue la vida de Napoleón. Fue luego un escritor, no recuerdo quién fue, 30, 40 años más tarde, que escribe una biografía de Napoleón basada sola en sus proclamas. Y esas proclamas, acuérdate que Napoleón las hacía para su ejército, pero después las mandaba para que las leyera el pueblo. Eran proclamas, bueno, pues de unidad y todas las historias estas que hemos oído, ¿no? Unidad, fraternidad, la grandeza de Francia, la grandeza del ser humano. Pero no sabemos realmente si fue o no miembro de la masonería, pero todo indica que sí, que pudo. Desde luego que tuvo acceso a la masonería, la tuvo. Esa parte que mencionas cuando él está dentro de la pirámide y esas presencias o entidades, quizá pudiera ser parte de lo que tú mencionas en tu libro, de esa guerra de los dioses, donde sí hay energías que han estado presentes detrás de todos esos grandes personajes, y en este caso como el de Napoleón. Sí, por supuesto que es eso, porque en el viaje que hace él en la Gran Pirámide, en la parte final, le enseñan las 22 cartas del tarot egipcio y le preguntan, ¿está usted familiarizado con las cartas del tarot egipcio? Y dice, bueno, conozco, las he visto, pero conozco mejor lo que es el tarot de Marsella, que era más de la época de él. Y le dicen, pues usted está jugando una carta muy importante en esta guerra que se está celebrando o que está teniendo lugar entre la luz y la oscuridad. Esto era algo pues, que nadie tenía acceso a este tipo de información, porque durante esta guerra, como hablo yo en mi novela, pues todo es secreto, ni siquiera saben los personajes la carta que están jugando. Muy bien, Manuel. ¿Y qué sigue después de todo esto? Porque mucha gente también habla de que la Revolución Francesa, que fue un cambio con todos estos pensadores, la Ilustración, bueno, uno va a Francia y te das cuenta de lo que representó. No sé si has estado en el mausoleo de Napoleón, que es Sí. una idolatría que se le hace actualmente a ese personaje, que es gigantesca y que literalmente es un antes y un después de Napoleón. Es que como te decía, la Revolución Francesa acaba con Napoleón, pero no acaba cuando Napoleón llega al poder, sino cuando Napoleón deja el poder en 1815. ¿Me ibas a preguntar algo? No, entonces, Napoleón es un símbolo de Francia, porque es el símbolo que cambia a Francia, es el símbolo en el que da pues, libertad digamos, a la burguesía para que realmente tengan libertad de hacer. Es un paso adelante, por supuesto, contra la monarquía. Es ya el inicio de lo que consideramos las nuevas libertades, la nueva ilustración. Como te decía antes, Napoleón, pues estamos en 1899, con toda la movida que hay en el directorio, pues acaban nombrándole como cónsul único, con todos los poderes. Él como cónsul único, como te digo, le encanta hacer referéndums, como ya sabemos todos lo que son los referéndums. Los referéndums pues es lo más antidemocrático que hay. Es lo más antidemocrático que hay, un referéndum, porque la mayoría de los referéndums
Pues la Son gente pensaría que es lo opuesto, ¿no? Cuidado, pero te voy a poner un par de ejemplos. A ver. El referéndum, por ejemplo, recientemente, el referéndum del Brexit. ¿Cómo la gente puede ser tan estúpida de votar contra sus propios intereses? ¿Qué hay detrás de todas esas cosas? O sea, es algo estúpido. Recientemente en México, ese referéndum para el aeropuerto de México. O sea, ¿cómo la gente puede ir contra sus propios intereses, contra el progreso? Y sin embargo, los referéndums hacen que la gente vote contra sus propios intereses. Yo recuerdo cuando era niño, en la etapa franquista en España, la cantidad de referéndums que había, y Franco lo ganaba con un 90% de los votos. Pero a ver, entonces, ¿qué hay detrás de un referéndum? ¿Una manipulación desde arriba? Normalmente es una manipulación desde el poder. O sea, ¿Para esa es creer que vas a estar mucho mejor cuando tú sabes que estás votando contra tus propios intereses? Y la mayoría de los referéndums que ves en el mundo, normalmente lo gana el que quiere el gobierno que lo gane, los que están detrás. O sea, hablar de un referéndum aún en un Estado democrático es una falacia. Las elecciones son más limpias porque hay en un referéndum que es un sí o un no. O sea, en un referéndum tú no votas por la realidad, votas con tu estómago, por tus emociones. Y cuando estás hastiado del gobierno, pues votas contra él, que fue el caso del Brexit. Votas contra el que quiere que digas que sí y te dices que no. Cualquier referéndum que haya, la gente va a votar con el estómago, o sea, con sus vísceras. No son decisiones conscientes. Te digo, eso no lo demuestra a lo largo de la historia, pues todos los dictadores se han basado en referéndums. Y cuando los estados democráticos o supuestamente democráticos tratan de hacer sus referéndums, la gente es tan bruta que vota contra sus propios intereses. Y eso es lo que dice Napoleón. El pueblo es tan bruto que no sabe que está votando contra ellos mismos. Pues vamos a utilizarlo. Y le encantan los referéndums. Y como te digo, pues oye, en caso de México los veis constantemente, estos referéndums. Te ponen unas cuantas urnas, te votan no sé cuántas personas, te dicen el 90% ha dicho que sí, claro que nosotros queremos. Y ahí te digo cómo el referéndum puede ser totalmente antidemocrático. Y el maestro en eso es Napoleón. O sea, todos nuestros gobernantes actuales que lo utilizan, pues hay que preguntar a la gente. Y luego en un referéndum tú sabes que a la gente le cuentan 1000 mentiras. 1000 mentiras. Y como son 1000 mentiras, pues la gente dice, bueno, alguna será verdad. Tú ves que la mayor forma de desestabilizar un país pues es a través de referéndums. Es a través de referéndums. Que si referéndum de independencia de esto, referéndum de independencia de lo otro. Pues si a una gente le dice, si tú te independizas de España, si tú te independizas del Reino Unido, vas a vivir mucho mejor. Y la gente se cree, dice, es que nos roba el gobierno central, hay que ser independiente. Y la gente lo cree. La gente no mira las ventajas que tienen al estar unidas, por ejemplo. Por eso te digo, tú cualquier referéndum que pongas, pues va a salir precisamente o lo que quiera el gobierno, porque a la gente se la manipula. Es una manipulación total. Y Napoleón es un maestro en esto y lo entiende. Pero vamos a seguir un poco más para ya entender un poco. En 1805, Napoleón decide, ¿por qué no tener un imperio? Porque Francia no va a tener un imperio. Entonces es en la Catedral de Notre Dame, que finalmente ha sido abierta, porque había estado cerrada desde 1789, por la connotación anticatólica, anticristiana que había en la Revolución Francesa. Es como en México lo que tuvisteis, la guerra de los cristeros, las cristerías, pues es un poco, en Francia pasó lo mismo, es una persecución al clero brutal, como te digo, cientos y cientos de sacerdotes fueron guillotinados y hasta 30 obispos. Finalmente se abre la Catedral de Notre Dame para que Napoleón pueda ser ungido como emperador de Francia. Él se trae a Pío VII, le dice que venga desde Roma, que él quiere tener ahí al Papa para que
nombra emperador. Este Pío VII es el mismo que le había arrestado y el que le dijo que la Iglesia, después de él, siempre iba a seguir, pero Napoleón quería humillar a la Iglesia y hacerle venir a que fuera él mismo el que le coronara. Entonces, bueno, en la ceremonia ahí en diciembre, pues justo en el momento en que el Papa le va a poner la corona del emperador, Napoleón va y se la quita al Papa y se la pone él mismo. ¿Qué es lo que él quería demostrar con esto? Que sí, estaba bien que el Papa, pero el Papa no era quien para hacerle al emperador, que se hacía emperador él mismo. O sea, esto es un detalle histórico que está reflejado en algunos cuadros de la época y es el momento ese en que Pío VII pues, va a entronizarle con la corona, pero él coge la corona y se la planta él mismo, ¿no? A partir de ahí pues empieza ya pues, una época pues sangrienta de guerras. Primero pues siguen las guerras en Italia contra Austria, Prusia y Rusia. Hay la famosa batalla de Austerlitz, que él destroza a los austriacos y a los rusos. Rusia se retira después de esa batalla. Eso lo vemos muy bien reflejado en la novela Esta guerra y paz de Tolstoy. Sigue adelante sus conquistas. Llegan acuerdos de paz, pero todos los acuerdos de paz se van rompiendo. Llega un momento en que quiere invadir Portugal, en 1807. Para ello necesita que España pues, le deje pasar por España para llegar a Portugal. El rey de España y el gobierno español de la época pues accede y él se va hacia Portugal. Entonces Inglaterra, que es aliado de Portugal, pues entra en conflicto. Una vez que está dentro ya de España, dice, bueno, pues ya que estamos aquí, pues vamos a tomar también España, ¿no? Es en 1808, bueno, cuando una de las épocas más odiosas de la historia española, de traición de los reyes, de Fernando VII, Carlos IV, bueno, eso ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pues venden España, o sea, y entonces se queda Napoleón, manda a Fernando VII, lo tiene ahí en Francia, y nombra como rey de España a su hermano José Napoleón es nombrado rey de España. Un par de meses después, pues tiene lugar el famoso levantamiento del 2 de mayo de Madrid, en que pues, los ciudadanos, el pueblo al que tanto despreciaban, tanto Napoleón como Fernando VII, se levantan contra Francia y empieza pues una guerra que, como te decía antes, en España cuando estudias se llama la Guerra de la Independencia, en Europa la llaman las guerras peninsulares y aquí en Estados Unidos también cuando estudias historia europea lo llaman las guerras peninsulares. Es una guerra sangrienta, la más violenta realmente que tiene que enfrentarse Napoleón por la crueldad de ambos bandos, ¿no? Que los franceses hacen masacres, pero los españoles tampoco se quedan cortos. Es cuando empieza lo que se llama la guerra de guerrillas, por eso cuando tú incluso en inglés hablas y dice guerrilla, o sea, viene de la época española porque los españoles empiezan con la guerra de guerrillas, es decir, interceptan convoyes franceses por todas partes y no les dejan moverse. O sea, les van destrozando todo lo que es su zona de aprovisionamiento. Francia no quiere entrar en una guerra abierta. Inglaterra manda al general Wellington también para que ayude a las tropas españolas o lo que hay de los ejércitos españoles, porque estaban esa debilidad española, precisamente, empieza en 1808, 1810, 1811, viendo esa debilidad, pues todas las colonias españolas, una tras otra, se van levantando contra España, y sabían que España no podía mandar tropas, tenían que quedarse luchando esa guerra. Entonces, bueno, pues para España es una guerra devastadora, no solo le cuesta 250.000 vidas, sino que también eventualmente le cuesta la pérdida de todas sus colonias. Los rusos aprenden de esta táctica y los cosacos la empiezan a emplear en el año 1812, cuando Napoleón comete su otro gran error, es en 1812, cuando levanta un ejército de 500.000 soldados
que se llama la Gran Armée, la Gran Armada, para invadir Rusia. Un poco como en la parte de Hitler. Las tropas empiezan muy, muy fuertes y, bueno, y cuando llegan a Moscú, pero los rusos, acuérdate que seguían una táctica de tierra quemada. Todo lo que iban abandonando, según entraban los franceses, lo destruían. Quemaban las tierras, quemaban las cosechas para que no se pudieran abastecer. Llegan hasta Moscú y ¿qué hacen los rusos? Pues que incendian Moscú, incendian la ciudad, pero por los 4 costados. Y es más, se dice que estaba Napoleón ahí en el Kremlin, visitando el Kremlin como conquista, y también lo pegan fuego y que tiene que salir por las patas Napoleón, ¿no? Que los rusos no se pararon en nada y lo quemaron. Entonces, ahí Napoleón se dio cuenta de que continuar la ofensiva a un país tan grande como Rusia no le iba a llegar a ningún sitio, y más cuando ya había llegado el general invierno. Y además, fíjate qué curioso, pues dicen que era el invierno más frío que había habido en un siglo. Lo mismo que le pasó luego a Hitler en 1941, no, 42, que fue el invierno más frío. Entonces, fíjate qué cosas más curiosas. Y claro, iban previstos, pero no pensaban que pudieran estar sin el avituallamiento. Entonces, a Napoleón no les queda más remedio que echar marcha atrás, iniciar la salida de Rusia, que es el principio de su fin, de un ejército de más de 500.000 personas, que no todos eran franceses, también eran de otras partes de Europa que Napoleón había conquistado y puso en su ejército. Apenas vuelven 50.000, es decir, apenas vuelve un 10% de lo que había entrado. Ya Francia se va quedando sin soldados, cada vez los soldados son más jóvenes. En 1814, pues España finalmente consigue derrotar a Napoleón, se tiene que ir, también está sufriendo ya derrotas por toda Europa, entonces le ofrecen en 1814 una paz, los europeos le ofrecen una paz por la cual él puede volver a Francia sin más reparaciones, seguir conservando el título de emperador, pero solo dentro de lo que es las fronteras francesas. Ya toda la expansión que ha tenido por Europa pues ya no sería parte del Imperio francés, sino que sería reducido a Francia. Él no acepta estos términos y sin embargo vuelve a Francia y abdica en favor de su hijo. Se me había pasado por alto que en 1810 él se divorcia de Josefina porque no podía darle hijos. Ya te digo, ella era 6 años mayor que él, ya había tenido dos hijas y ya no podía, entonces él le rompe el corazón, pero bueno, por cuestiones políticas se casa con una princesa austriaca para continuar una dinastía. Y esta austriaca pues tampoco le da un hijo, pero mientras él está en todas estas campañas y todo eso, pues ella también pues tiene sus gozadas con gente de la corte, ¿no? O sea, eso debía ser una cosa común. Ya a él eso tampoco le afecta tanto, sumido como está en tantas guerras, tantas derrotas. Entonces, como te decía, ahí en 1814 abdica en favor de su hijo, pero los europeos no se lo aceptan. Finalmente abdica totalmente y a él le mandan a la isla de Elba, la isla de Elba que está ahí en Italia. Entonces ahí le ponen, no prisionero, porque le dejan que sea gobernador y emperador de la isla de Elba, pero nada más. Francia sigue siendo un problema, ¿no? En el sentido de que la pobreza en que le han dejado todas estas guerras, pues no han hecho nada bien. Él está lo que se llama los 100 días de Elba y decide escapar de Elba y vuelve a Francia. Al llegar a Francia, él no sabía cómo iba a ser recibido. Se encuentra delante de un batallón del ejército y dice: aquí está vuestro emperador, haced de mí lo que queráis.
y lo aclaman, y lo aclaman. Entonces él vuelve, o te digo, a Francia, vuelve a retomar el poder, forma el mejor ejército que puede dentro de los recursos que ya quedaban en Francia, y viene la gran batalla final en 1815, que es la famosa batalla de Waterloo, ahí en Bélgica, en la cual, en el primer momento, Francia está derrotando al general Wellington, totalmente. Pero a media tarde, a las 4:00 y pico, cuando ya prácticamente los ingleses estaban destrozados, llegan todos los prusianos. Y son los que acaban con el ejército francés. Y además el general prusiano dice: no dejéis a ninguno vivo. Que es una gran masacre y una gran victoria, digamos, pues para los aliados contra Napoleón. Napoleón es mandado a la isla de Santa Elena, que está ahí por el sur de África, en el sur de África, en 1815, y en 1821, pues Napoleón muere de un cáncer de estómago, igual que había muerto su padre. Hay por ahí versiones que dicen que lo iban envenenando poco a poco, pero no se sabe. Lo que sí es cierto es que nunca le dieron la atención médica adecuada. Eso sí está claro, ¿no? Al final acabó pues atendiéndole un médico corso de medio pelo, ¿no? O sea, nunca le dieron la atención adecuada. Pero bueno, Napoleón muere, él quiere que sus restos sean esparcidos por el Sena, pero él es enterrado allí, y unos años después, pues Napoleón vuelve, o sea, los restos de Napoleón vuelven a Francia, ya convertido pues en un mito, que es lo que es hoy en día, ¿no? Es un mito. Manuel, ya terminando el programa, ha sido extraordinario toda esa parte de Napoleón. Te preguntaría lo siguiente. Napoleón, en esa carta de la oscuridad, él es la mano que ejecuta un plan, pues vamos a decirlo así, energético, de estas entidades que mueven los hilos del mundo. Sí, claro. Al igual que como Hitler. Igual que Hitler. Son todos, como te digo, se desarrollan en un periodo de 6.000 años, donde la luz y la oscuridad van jugando sus cartas. Y Napoleón fue una carta clave, otra vez como Hitler, en el sentido del caos que te generan en Europa. Porque acuérdate que Europa era el centro del mundo en esa época. O sea, estás hablando de 1790, principios de 1800. O sea, Estados Unidos sí, era ya una gran potencia emergente, pero era una potencia emergente. Las colonias, tanto inglesas como españolas de la época, pues tenían poco que decir. Como te decía, pues las colonias españolas aprovechan esta invasión de Napoleón pues para separarse de España, viendo la debilidad del gobierno central, pues es un buen momento para buscar su independencia, y lo consiguen. Es decir, esa carta, ese juego, Napoleón te trae un nuevo orden mundial. Igual que Hitler te acaba trayendo un nuevo orden mundial. Y sí, es la forma en que estas cartas pues están jugando en esta lucha entre la luz y la oscuridad. Es como yo lo quiero establecer en mi novela. Muy bien, Manuel, pues no queda más que invitar a la audiencia que quien quiera escuchar este programa lo puede escuchar en Spotify y en las redes sociales. Exactamente. Pues te agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Muchas gracias.